ayuda de Dios ya aterrizamos esta primera parte de la liberación, ya tocamos suelo, ya antes de entrar a la segunda parte, que no será tan larga, pero sí intervendremos Manolo, intervendrá un servidor, intervendrá Dios mediante Rosa la semana que viene para dar inicio a esta siguiente parte. Pero para concluir esta primera parte, hemos estado hablando de diferentes aspectos en el que Dios nos quiere liberar y hemos estado viendo pues las diferentes maneras en las que Dios libera. Hemos estado hablando de cuáles son las actitudes que debemos tener frente a la liberación y ya en esta mañana, para concluir esta primera parte, vamos a ver cómo tenemos que gestionar una liberación. ¿Vale? Dios nos libera, Dios hace una obra, Dios trae liberación, Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, Dios derriba fortalezas, rompe maldiciones, lo que sea, de todo lo que hemos visto. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Si es que tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos una vez que Dios nos libera? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Será que tenemos que gestionarlo de alguna manera? Y la Biblia nos da la respuesta. Hay varias cosas que tenemos que hacer cuando Dios nos libera. La primera de ellas, tenemos que tener como fundamento lo que la palabra de Dios nos enseña. El jueves lo que estuvimos hablando que la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, nos dice que todo es de Él, es por Él y es para Él. Por lo tanto, hablando de la consagración, dijimos que nuestra vida es de Dios, es para Dios y es por medio de Dios. Y mi liberación exactamente igual. Mi liberación, cuando Dios me libera de lo que sea, no es para mí mismo. Cuando Dios me libera, cuando Dios rompe una fortaleza, rompe una atadura, cuando Dios me libera de una adicción, cuando Dios me sana una herida en el alma, una herida en el corazón, lo que sea. El fin, el destinatario último no soy yo. No es solamente para que yo viva bien, para que yo viva mejor, para que yo me encuentre satisfecho, para que yo pueda desarrollar mis propios planes, lo que yo tenía pensado que no podía, pero ahora que Dios me ha liberado sí puedo hacerlo. No es para eso. El destinatario final siempre es Él, en primera instancia, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y cuando Dios me libera, al fin de cuentas, es para Él. ¿Para qué? Para gloria y honra de su nombre. Ese es el propósito más alto cuando Dios me libera. Es para gloria y honra de su nombre. Entonces, teniendo esto como fundamento, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, si me acompañas a Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, tenemos el caso de los 10 leprosos que son sanados. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que suponía la lepra en aquellos tiempos. Era más que una enfermedad, incluía exclusión social de todo tipo y además había una connotación espiritual referente a una maldición o referentes a pecado de las cuales Dios tenía que liberar. Y en ese contexto, dice en el versículo 11, aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se quedaron a cierta distancia de él y comenzaron a gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Ni siquiera los declara sanos. Tú imagínate, viene el Señor, vienen estos 10 hombres a pedirle sanidad de la lepra y Jesús en vez de sanarlo le dice, vale, iros y mostraos a los sacerdotes. Y no lo sana. No lo sana. Y aconteció que mientras iban a presentarse, quedaron limpios. O sea, estos 10 hombres eran hombres de fe.
Los 10 eran hombres de fe, porque fueron a mostrarse cuando todavía no fueron sanados. Dice, mientras iban, fueron sanados. Yo soy uno de ellos, digo, espérate, vamos a esperar a que nos sanemos y entonces vamos al sacerdote para demostrar que estamos sanos, porque para eso el Señor les dijo que fueran. Eso era la ley que había en el Antiguo Testamento. Cuando uno tenía lepra tenía que ir, y cuando era sanado también tenía que mostrarse para que se confirmara esa sanidad. Entonces yo hubiera dicho, espérate, y cuando me sane, entonces me muestro. ¿Para qué voy ahí enfermo si ya saben los demás que estamos enfermos? Pero ellos fueron los 10. Así que los 10 eran hombres de fe. Los 10 eran hombres de fe, y por su obediencia fueron sanados. Porque obedecieron a Jesús. Ir y mostrado, estando enfermos, ellos obedecieron. Sin embargo, uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios o glorificando a Dios a grandes voces. Y postrado su rostro a los pies de Jesús, le dio gracias. Era samaritano. De los 10, solamente uno fue el que usó su sanidad, su liberación, para glorificar a Dios. Solamente uno de los 9 fue el que usó su sanidad y su liberación con el propósito correcto, glorificar a Dios. Los otros 9 no. Y él lo glorificó de 2 maneras. En primer lugar, por medio de la gratitud. Él vino delante del Señor Jesús y le dio gracias. La gratitud es uno de ellos. Y la otra es que se postró a los pies de Jesús, postró su rostro a los pies de Jesús. Es una manera de decir, se rindió, se entregó a los pies de Jesús. Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Señor, aquí estoy, me doy a ti. Cuando Dios me libera, no es para que yo pueda vivir mi propia vida. Cuando Dios me libera de lo que sea, es para que yo venga a Cristo y le diga, Señor, aquí estoy. Señor, vengo a tus pies, me rindo a ti. Señor, ¿qué quieres que sea de mi vida? Tuyo soy. Es para eso. Eso es lo que le va a dar gloria a Dios. Generalmente la Iglesia nos quedamos, en el mejor de los casos, en la gratitud. Solo faltaría que ni siquiera le diésemos gracias cada vez que Dios nos libera. Pero vemos a mucha gente en el pueblo de Dios sanada y liberada, pero que después no tiene su vida rendida al Señor. Y Dios no te libera para eso. Dios no me libera para que yo no le rinda mi vida. Al revés, es para que yo me pueda rendir con una mayor profundidad a su vida. Es para que yo me pueda entregar, es para que yo me pueda consagrar mayormente a Él, es para que yo me pueda dedicar más a los intereses de su reino y no a mis propios intereses. Es para eso, para lo que Dios me libera en primera instancia. Versículo 17, Jesús le preguntó al samaritano, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Solamente uno. De 10, solamente uno. Hermano, esta es la desgracia de la Iglesia, en la cual la mayoría de los que son sanados y liberados no terminan rindiendo su vida al Señor. Por eso no se crece ni se avanza y sigue la gente estancada. ¿Por qué? Porque no terminamos de rendir nuestras vidas al Señor. Pero el samaritano lo entendió. Esta sanidad es para gloria de Dios y es para que yo me rinda a los pies del Maestro. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Los 10 fueron sanados. Solamente uno fue salvado. La sanidad, no hay evidencia de que los otros 10 por no regresar enfermaran. No la hay. Probablemente se quedaran sanos, pero viviendo su propia vida. Pero solo el que vino a rendirse al Señor experimentó un grado mayor de salvación, porque la sanidad también y la liberación también son una expresión de la salvación de Dios. Pero solamente el que rindió su vida a Jesús fue el que experimentó un mayor grado de la salvación de Dios. Hermano, cuando Dios me libera, eso no es el fin. Eso es el inicio. Hay mucha más salvación de parte de Dios que Dios quiere enviar sobre mi vida y que me alcance. No me debo de conformar solamente con que Dios ha roto una cadena, una fortaleza, me ha liberado de una maldición. No. Eso es el principio, ese es el inicio, ese es el comienzo. A partir de ahí hay mucha más salvación de parte de Dios que quiere liberar sobre mi propia vida. Pero esa liberación solamente viene sobre los que se rinden. Esa salvación solamente viene sobre los que se rinden. Hay un aspecto de la salvación de Dios que viene por fe. Los 10 recibieron por fe sanidad. Hay un aspecto de la salvación de Dios que viene solamente por la fe, entre ellas la salvación cuando nacemos de nuevo. Somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe obtenemos perdón de pecado, ¿verdad? Por medio de la fe podemos recibir una sanidad, por medio de la fe podemos recibir una liberación, por medio de la fe podemos recibir un milagro. Pero después hay otro aspecto de la salvación de Dios que no viene por medio de la fe, sino que viene por medio de una vida rendida. Y es por eso por lo cual la Iglesia podemos experimentar milagros, señales, prodigios y maravillas y no experimentar más grado y más nivel ni más profundidad de la salvación de Dios porque no nos rendimos a Él. Y este hombre lo entendió y pudo recibir mucha más salvación que los otros 9. Los otros 9 solamente se quedaron salvos de su lepra. Pero este hombre recibió un grado mayor de la salvación de Dios por cuanto se rindió a los pies de Cristo. Así que lo que tenemos que hacer cuando Dios nos libera, sea de lo que sea, es volvernos al Señor. Es glorificar al Señor y rendir nuestras vidas a Él. Es consagrarnos a Él. Y a partir de ahí se abre un camino en el cual podemos seguir experimentando mayores y nuevos niveles de la salvación de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque Dios no es escaso, hermano. Dios tiene mucho más de lo que nosotros podamos llegar a pensar o de lo que podamos imaginar. Claro que no todo lo vamos a alcanzar aquí. La plenitud de la salvación la alcanzaremos cuando estemos en la eternidad, igual que la plenitud de la sanidad y la plenitud de la liberación. Pero de lo que experimentamos a lo que realmente Cristo quiere que nosotros vivamos aquí, todavía hay mucho más. Pero solo va a pasar en tanto en cuanto nosotros tengamos una vida rendida completamente a los pies del Señor. Tengamos una vida realmente consagrada. Y ya estuvimos hablando el jueves de la consagración y de la entrega. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Marcos, capítulo 5. Tenemos el pasaje de la liberación del endemoniado gadareno, cuando Jesús va a Gadara y libera a un endemoniado, y los habitantes, después de ver lo que había pasado con él y de que los demonios se habían ido al hato de cerdos, 2000 cerdos se habían tirado por un precipicio al mar, total, a la gente le echa miedo y quieren echar a Jesús y a los discípulos del contorno. Y en el versículo 18 dice así: al subir Jesús a la barca,
El endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Jesús no se lo permitió. Este hombre quería formar parte de los 12, porque ahí estaba Jesús y los 12, no había nadie más. Y este quería formar parte del grupo de los 12, quería formar parte del grupo cercano de Jesús, quería formar parte del ministerio apostólico. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis, en 10 ciudades, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer yo cuando Dios me libera? Dar testimonio. Dar testimonio. ¿A quién doy testimonio? Aquí lo dice: a tu casa, a los tuyos, a los que están cerca de ti, a los que están cerca de ti. Y esto se puede aplicar de dos maneras. ¿Quiénes son los tuyos, los de tu casa, los que están cerca de ti? Uno, la familia de la fe. Entonces es importante que si Dios libera, y yo sé que Dios os ha liberado a algunos de vosotros, si Dios te libera, cuéntalo. Da testimonio. A lo mejor un domingo no cabemos aquí para que demos 5 o 6 personas testimonio, pero si Dios ha hecho algo, si Dios te ha liberado, da testimonio. Cuéntalo. Si son cosas muy delicadas no hace falta que entres en detalle, pero cuéntalo. ¿Por qué? Porque así edificas al cuerpo de Cristo. Porque así aumenta nuestra fe. Porque así tú estás confirmando que Dios lo que está hablando lo está haciendo ya en medio nuestra. Porque así a lo mejor otro hermano que está teniendo la misma lucha que tú y tiene sus dudas y sus dificultades y escucha tu testimonio, de repente cobra fe para recibir también es liberación. Entonces, si Dios está obrando liberación en tu vida, no te lo calles, cuéntalo. Da testimonio para edificar, da testimonio para fortalecer la fe de nuestros hermanos. Tienes que hablarlo, tienes que declararlo, hermano. Dios ha hecho esto en mi vida. Y hay que dar testimonio. Los otros que están cerca de nosotros son los que nos rodean, que no siempre son creyentes, familiares, amigos, vecinos, que son inconversos. A esos también hay que darles testimonio. ¿Para qué? Para darles una esperanza que no tienen. Para darles una esperanza que no tienen. Ahí fuera hay mucha necesidad, hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente luchando con un montón de problemas, de las cuales tú también has luchado y Dios te ha liberado por su gracia y su misericordia. Entonces no te lo calles, díselo a tu compañero, a tu vecino, a tu amigo. Oye, mira, yo tenía la misma lucha que tú. Yo tenía la misma batalla que tú, yo tenía el mismo conflicto que tú, pero hay alguien que me liberó. Yo no vengo a hablarte de una religión, yo no vengo a hablarte de algo que a mí me han enseñado, yo no vengo a hablarte de una doctrina, yo vengo a hablarte de una realidad. Yo he pasado por lo mismo que tú, te entiendo, te comprendo, yo tampoco encontré solución, pero hubo alguien que me sacó de ahí, se llama Jesucristo de Nazaret, y yo quiero hablarte de eso porque para ti también hay esperanza si tú la quieres. Si tú ya has intentado buscar solución por muchos medios, psicólogos, médicos, especialistas y no has encontrado, hay alguien que puede porque lo ha hecho conmigo y yo vengo a traerte esa esperanza. Para eso Dios me libera, para que yo lleve esperanza a un mundo que necesita a un Dios que lo libere. Pero no es para que me lo calle. Entonces, cuando Dios te libere de algo, si tú conoces a alguien que esté pasando por la misma situación que tú, díselo. Y dale ese mensaje de esperanza, porque no la tienen. Es que el mundo ahí fuera no tiene esperanza. Hay situaciones para las que todavía la ciencia, la medicina no tiene respuesta. La psicología no tiene respuesta. La antropología no tiene respuesta. La IA tampoco tiene respuesta. Solamente Cristo tiene la respuesta. Y tú la tienes. Dásela. Para eso Dios nos libera. Para que demos testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Para que hagamos lo que Jesús le dijo a este hombre, ¿verdad?
vete a tu casa con los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntalo. Si Dios te ha liberado de una adicción y tú conoces a gente que está pasando por esa misma adicción, cuéntale que Cristo a ti te ha liberado. Dale una esperanza. Si tu matrimonio ha sido restaurado y tú sabes que un familiar tuyo, un vecino, su matrimonio está en problemas, dile cómo Dios ha restaurado tu matrimonio. Cualquier cosa. Luchas que tiene la gente. Si Dios te ha liberado de la depresión y tú conoces a alguien ahí fuera que está pasando por depresión, dile cómo Dios te ha liberado de la depresión o de la ansiedad o de tener pensamientos suicidas. Hay mucha gente ahí que se quiere quitar la vida porque no tiene esperanza, pero si Dios te ha liberado de eso, cuéntaselo a los que están ahí fuera, porque no tienen esperanza y las cosas se están poniendo cada vez peor. Y que las cosas se están poniendo cada vez peor y la gente cada vez tiene menos esperanza en los futuros. La gente ya no confía en los políticos, la gente ya no confía en los especialistas, la gente no. ¿Por qué? Porque ahí no está la respuesta. Cristo es la respuesta. Lo tercero que podemos hacer lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 8. Es un principio espiritual. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo tercero que tenemos que hacer es impartir de lo que Dios me ha dado. No solamente contarlo y darle una esperanza. No, tengo que impartir. El contexto del pasaje es cuando Jesús comisiona a sus 12 discípulos y les da autoridad para predicar el evangelio del reino, sanar enfermos y echar fuera demonios, y ellos van de 2 en 2 y todo eso se cumple. Pero el principio que hay detrás es aplicable a todas las escrituras porque dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es un principio. De lo que yo recibo de gracia, tengo que darlo. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, de dos maneras. Uno, de gracia, ¿qué recibieron ellos de gracia? Ellos habían recibido de gracia autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo y venimos a los pies de Cristo y por el Espíritu hemos sido regenerados y venimos a ser una nueva criatura, en el momento que ya el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y con su gracia y su ayuda vivimos una vida de santidad, tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Y con esa autoridad es que podemos ir ahí fuera y liberar a gente de ataduras y de cadenas. Tenemos esa autoridad. Claro, tenemos que vivir en comunión con Dios, tenemos que vivir en santidad, tenemos que... Claro, no es solamente, ya tengo la autoridad y ahora vivo... No, pero tenemos la autoridad. Y si yo he nacido de nuevo y tengo comunión con Dios y tengo una relación personal con Dios, estoy edificando una relación con Cristo, una intimidad con el Señor y estoy viviendo de santidad, no en perfección porque somos humanos y nos equivocamos, pero sí vivimos en santidad, tratando de vivir en santidad para agradarle a Él, entonces tenemos autoridad para ir ahí fuera. Y entonces yo ya no solamente le digo a la persona, oye, mira, que yo sé que Dios te libera de la depresión, sino que yo puedo ir y ahora digo, en el nombre de Jesús te libero de toda depresión. Espíritu de depresión, fuera en el nombre de Jesús. Y eso lo puedes hacer tú en tu trabajo, lo puedes hacer en la frutería, lo puedes hacer en cualquier sitio. Porque estamos no solamente para dar un mensaje, sino para impartir con la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y la otra manera en la que yo tengo autoridad no es solamente la autoridad legal que ya tengo, sino que puede ser una autoridad práctica. Es decir, Dios me ha liberado de eso. Entonces, yo sé que a mí Dios me ha liberado, vamos a poner un ejemplo, no es mi caso, pero vamos a poner que Dios me ha liberado del alcohol. Y me ha liberado del poder del alcohol. Y si yo soy un cristiano que ha nacido de nuevo y ando en comunión y en intimidad con Cristo, no solamente tengo la autoridad de Dios, sino que también tengo la autoridad de que Dios a mí me ha liberado
del alcohol, y yo puedo ir a una persona alcohólica y decir, yo te declaro, yo rompo el poder de la adicción del alcohol sobre tu vida en el nombre de Jesús, ahora eres libre. Entonces Dios no solamente me libera para que yo vaya y dé un mensaje de esperanza, sino que también para que yo pueda impartir. Dios quiere usarme a mí, Dios quiere usarte a ti, para que con la misma libertad que Dios ha traído sobre tu vida, tú puedas impartirla a los que están ahí fuera. Porque escúchame, a lo mejor tu compañero de trabajo nunca viene aquí, o yo nunca lo veo, y muchas veces, a veces la gente trae, oye pastor, ora, escúchame, ora tú. Es que yo a lo mejor no veo nunca a esa persona, tú lo estás viendo, impártele tu sanidad, impártele tu liberación. Ministrale tú de parte del Señor. Es para eso, para lo que el Señor nos da la autoridad y es para lo que Dios obra, porque Dios quiere usarnos en nuestro contexto. Es un principio general que encontramos varias veces. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el mismo principio aplicado a otra realidad. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados. Es decir, Pablo está aplicando el mismo principio de lo que he recibido de gracia lo doy. El Señor me consuela. ¿Para qué? Para que yo consuele a otros. Dios me libera. ¿Para qué? Para que yo libere a otros. Dios me sana. ¿Para qué? Para que yo pueda sanar a otros en el nombre de Jesús y por el poder del nombre de Cristo. Pero no es para otra cosa. No es para que yo diga, uy, qué bien, Dios me ha liberado. Dios ha roto mis cadenas. No, ahora ve y empieza a ministrar a todos los que a tu alrededor lo necesitan y que han pasado por lo mismo que tú y que Dios te ha liberado por su gracia y misericordia. Quizás eso a algunos les salga volverse al Señor, a otros a lo mejor no. Pero lo vemos en toda la Biblia. Gente que viendo los milagros y experimentando los milagros se volvieron al Señor y otros no. Pero el Señor también nos llama no solamente a dar un mensaje de esperanza, sino a impartir de lo que Dios nos ha dado. A ministrar a este mundo de lo que Dios, por su gracia y misericordia, nos ha dado. Cuarto, hemos hablado de glorificar a Cristo por medio de la rendición, hemos hablado de dar testimonio y traer esperanza al mundo, hemos hablado de ministrarlos. Cuarto lugar, vamos a Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, fuisteis llamados a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino más bien servíos por amor los unos a los otros. Mira lo que dice, hemos sido llamados a libertad o a vivir a libertad o ser libres, pero dice que no la usemos como ocasión para la carne. Aquí dice que no la uséis para vuestras bajas pasiones, es decir, cuando Dios me libera, no es para mí mismo. Si os habéis dado cuenta, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora siempre es de cara a los demás. Es para rendirme al Señor, es para dar un mensaje a los demás, es para ministrar a los demás y aquí ahora me dice que es para servir a mis hermanos en la fe. Siempre es para los demás, nunca es para mí mismo. Cuando Dios me libera de lo que sea, yo no soy el destinatario final ni es para mí. No es para que yo ahora diga, ay bien, ahora ya puedo vivir como yo quiero. No, ahora me dice el Señor que por el amor yo tengo que servir ahora a mis hermanos. Tengo que servir. Lo que se espera cuando Dios me libera es que yo venga y diga, pastor, ¿en qué puedo servir? El Señor ha hecho una obra, me ha liberado, ha tirado una fortaleza, me ha liberado de una maldición, el Señor ha hecho una obra, ha roto cadenas, El Señor ha hecho tal cosa, ¿en qué puedo servir? ¿Qué hace falta que haga? Cuenta conmigo, ¿qué hago? ¿A quién sirvo? ¿A quién ayudo? ¿Qué puedo hacer? No es para que sigas viniendo los domingos, te quedes sentado hasta el domingo que viene.
Es para que te involucres más. Es para que tú empieces ya a desarrollar tu parte dentro del cuerpo de Cristo, porque la palabra de Dios dice que somos miembros de un cuerpo y tú como miembro tienes una función y con esa función tienes que edificar y servir al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué te libera Dios? Te libera para que tú puedas funcionar mejor dentro del cuerpo de Cristo. Es para que tú puedas servir más y mejor. Es para que tú te puedas implicar más, no para que sigas igual. En todas las congregaciones, la mayoría es un denominador común, que son unos poquitos los que están en casi todo, y es el grueso el que no está en casi nada. Es el grueso el que se conforma con venir al culto del domingo, pero durante la semana no hay rastro de ellos, y de servir casi menos todavía. Pero cuando el Señor nos libera, lo que se espera es que nosotros podamos empezar a funcionar como lo que somos, miembros del cuerpo. Y empecemos a servir, empecemos a involucrarnos, a empezar a ser más partícipes, empecemos a estar más activos en la obra de Dios, porque es el pueblo el que lleva adelante la obra de Dios, no es el ministerio. Los ministerios estamos solamente para entrenar o para que el pueblo sea el que haga la obra. Efesios 4:11. Los 5 ministerios están para eso. Para capacitar, para entrenar, para enseñar, para guiar, para ayudar al pueblo, para que el pueblo haga la obra. Pero es el pueblo el que tiene que hacer la obra, es el pueblo el que se tiene que movilizar. Y el problema es que el pueblo no se moviliza porque hay muchas ataduras, hay muchas ligaduras, hay muchas fortalezas, hay muchos problemas. Pero en tanto en cuanto Dios nos libera, lo que se espera es que el pueblo se active, porque entonces ya el problema no es un problema de que el pueblo necesita liberación, es un problema de actitud. Y ya ahí, si tú no quieres, Dios no te obliga. Pero Dios no nos da la libertad para que vivamos como nos da la gana, sino para que ahora empecemos a vivir como tenemos que vivir dentro del pueblo de Dios como miembro activo. Y para eso, aquí el apóstol Pablo nos habla de 3 claves que solamente te las digo, no vamos a entrar a profundizar en ellas. Pero una de ellas lo dice aquí, servíos por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entonces yo, una vez que Dios me libera de lo que sea, puedo yo involucrarme de una manera más efectiva como miembro del cuerpo de Cristo, creciendo en mi amor por mis hermanos? Creciendo en mi amor por los demás. Cuanto yo más crezca en el amor hacia mi hermano, entonces yo más voy a poder crecer en mi servicio a mi amor. Porque aquí dice que sirvamos por amor, no por obligación. Servimos por amor. Servimos por amor. La desgracia es que muchas veces el servicio se ve como una obligación y por eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque no amo a mi hermano. Me amo más a mí mismo, mi comodidad. Y ahora tener que ir entre semana, después del día tan duro, no tengo ganas. Eso es amor a uno mismo, no es amor a mi hermano. Voy, ¿por qué? Voy por amor a mis hermanos. Por eso vengo un jueves y vengo un martes y voy a donde haga falta, por amor a mis hermanos. Pero si yo me quedo en mi casa porque no tengo ganas de ir, estoy demostrando que me amo más a mí mismo que a mi hermano. Y Pablo sigue hablando. Y en el versículo 16, por lo tanto digo, que a raíz de lo que viene hablando, de la libertad que Dios nos ha dado, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo da otras 2 claves, no solamente crecer en el amor por mis hermanos, sino que yo tengo que aprender a andar en el Espíritu y tengo que crucificar mi carne. He ahí por lo cual, una vez que Dios me libera, si yo todavía, después de la liberación, no soy capaz de fluir en un mayor servicio al cuerpo de Cristo, es porque no estoy creciendo en amor por mis hermanos, es porque no estoy andando en el Espíritu y es porque no estoy teniendo crucificada mi carne. Y ahí ya no hace falta liberación, lo único que hace falta es tomar una decisión, que la mayoría muchas veces no toma y que suele ser lo normal. Pero lo que se espera cuando Dios me libera es que yo empiece a funcionar
como miembro del cuerpo de Cristo y empezar a vivir para mis hermanos y no para mí mismo. Empezar a vivir para lo que Dios quiere que haga y que yo empiece a desarrollar, que empiece a descubrir, Señor, ¿tú para qué me tienes en esta congregación? Señor, ¿tú para qué me tienes aquí? Empezar a descubrirlo y empezar a operar en esa realidad. ¿Para qué? Para que todos los demás seamos edificados. Porque si tú no aportas esa parte, no vamos a poder ser edificados, porque Dios te la ha dado a ti para que tú la aportes. Entonces, si a mí me pica la cabeza y yo, por desgracia, he perdido los 2 brazos, a ver cómo me rasco la cabeza. Porque mis pies no me llegan arriba. A mí los pies no me llegan. No puedo. Esa parte se queda sin edificar. Entonces, para eso nos libera Dios, para que empecemos a funcionar. Y quinto y último lugar, Mateo, capítulo 12. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos libera? Aquí Jesús está dando una enseñanza y enseña un principio muy potente. Dice, está hablando de la liberación, dice, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares áridos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran en él y habitan allí. Y el estado final de aquella persona viene a ser peor que el primero. ¿Qué tengo que hacer cuando Dios me libera? Llenar la casa. Llenar la casa. Tengo que llenar la casa. La casa en el nuevo pacto eres tú y soy yo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Somos templo, somos la casa del Dios vivo en el nuevo pacto. Y tenemos que llenar la casa. Y aquí Jesús está señalando 3 aspectos. El primero que señala es que se puede volver a la opresión de la cual Dios nos ha liberado. Dios me libera de una depresión, pero yo puedo volver a caer en depresión. Dios me libera de una adicción, pero yo puedo volver a caer en esa adicción. Dios derriba una fortaleza, pero yo puedo volver a levantar esa fortaleza el día de mañana. Puede volver. El Señor está diciendo que vuelve. Aquí está hablando de demonios incluso. Puedo tener pensamientos suicidas o demonios que me hablan y me dicen quítate la vida y el día de mañana pueden regresar. Pueden regresar. Eso es lo primero que señala, que se puede volver al estado del cual Dios nos ha liberado. Pero lo segundo que resalta es que cuando se regresa al estado anterior del cual me ha liberado, normalmente se viene a un estado peor. El estado postrero viene a ser peor que el primero, dice. ¿Cuánta gente, y esto es real, ha sido liberada de la droga o del alcohol y cuando han recaído ha sido mucho peor que antes? Y este es un principio que vemos varias veces en la Escritura, que se puede recaer y volver a un estado peor. Pedro habló de ello en 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Está hablando de los que han sido rescatados, pero que ahora vuelven otra vez a retomar su vida pasada y dice que ahora su estado postrero es peor que el primero. En Juan capítulo 5 tenemos cuando Jesús sana al cojo que está en el estanque de Betesda y después de sanarlo se lo encuentra en el templo y le dice así en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Los estudiosos llegan a decir que en este caso su enfermedad es fruto de un pecado. No siempre es así, pero otras veces sí.
Y en este caso él estaba enfermo por un pecado. Por eso Jesús le dice, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Lo que le está advirtiendo el Señor es lo que estamos viendo hoy. Ten cuidado, porque si tú vuelves a recaer, puedes venir a un estado peor que el que estabas antes, del cual el Señor te ha liberado. Y en Marcos capítulo 9, cuando Jesús libera a este muchacho, recordáis la historia, viene un padre pidiéndole a los discípulos que libera a su hijo endemoniado, los discípulos no pueden, finalmente Jesús lo libera. Y cuando él está ministrando al muchacho, Jesús dice así, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, ¿ves? Aquí, espíritu mudo y sordo, un espíritu de enfermedad. Las enfermedades no son siempre por causas biológicas, hay causas espirituales. Por eso hay enfermedades que la medicina no puede sanar. No es porque no tenga la respuesta, es porque hay una realidad espiritual que solamente se va si se ejerce autoridad en el nombre de Jesús y se reprende ese demonio. Y en este caso, este muchacho estaba con un espíritu sordo y mudo. Yo te mando, sal de él y le dices, y es el único caso que vemos en la Biblia, no entres más en él. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que va a querer volver, como vemos aquí en la parábola que da Jesús. Si encuentra la casa vacía, desordenada, desocupada, entonces quiere volver a tomar su lugar. El enemigo es muy mal perdedor. El enemigo no se va a conformar con que tu vida quede libre. Te va a estar esperando a la vuelta de la esquina. Y es por eso que tenemos que llenar la casa. Y es lo tercero que se resalta aquí Jesús. Por eso dice y destaca, cuando llega, haya la casa desocupada. Hermanos, cuando Dios te libera, ese hueco, por así decirlo, entre comillas, ese hueco que deja la liberación, tiene que ser llenado. Porque si no se llena correctamente, va a venir el enemigo tarde que temprano a volverlo a ocupar y tu estado postrero va a llegar a ser peor que el primero. Pero Dios no quiere eso. Ahora, ¿cómo ocupo yo la casa? ¿O de qué la ocupo? ¿De qué la lleno? 3 cosas solamente. Con esas 3, suficiente. Número 1, llénala de Cristo. Llena tu casa de Cristo. Llénate, satúrate de Cristo. ¿Qué es llenarse de Cristo? Llenarse de Cristo es llenarse de su presencia, es llenarse de su gobierno y es llenarse de su vida. Es llenarse de su presencia, de su gobierno y de su vida. Llenarse de su presencia es buscarlo a Él, es tener intimidad con Él, es cada día apartar un tiempo para estar a los pies de Cristo. Es para que cada día podamos tener un tiempo de intimidad con Él. Es para que podamos tener el mismo corazón de Pablo que dijo, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Te lo leo completo, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de, en el versículo 10, con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección. Para Pablo todo era Cristo y estar con Cristo y amar a Cristo y estar a los pies de Cristo. Por eso Pablo llegó a decir que para mí el vivir es Cristo. No hay nada más importante que Cristo, ni la familia, ni el ministerio, ni siquiera la salvación, lo más de los inconversos. Lo más importante de todo es Cristo, Cristo, Cristo. Yo quiero estar con Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, llenarme de Cristo. Es tener ese corazón de Pablo que es buscar constantemente la presencia de Cristo y estar constantemente a los pies de Cristo y en crecer en una mayor revelación de Cristo y en un mayor conocimiento de Cristo, pero no un conocimiento intelectual, no un conocimiento doctrinal, no un conocimiento basado solamente en el estudio ni en la exégesis que tiene su lugar. Es un conocimiento que viene por una intimidad, por una comunión, por una relación personal a través de la cual Él se va revelando más a mi vida y yo voy teniendo un mayor conocimiento porque lo voy conociendo, porque voy teniendo relación con Él, voy teniendo una comunión con Él. Eso es llenarse de la presencia de Cristo.
Llenarse del gobierno de Cristo es restaurar el señorío de Cristo a su iglesia, es restaurar el señorío de Cristo a nuestras vidas, es dejar que Él venga a ser rey real de nuestras vidas. No solamente un rey teórico, no solamente el día que yo me entrego y le digo, Señor, te doy mi vida, aquí estoy, pero después yo vivo como me da la gana. No, es para que cada día yo me levante y diga, Señor, aquí estoy, como dijo Pablo el día de su conversión. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ven y reina, toma tu lugar. Señor, ven y reina en mí. Señor, yo quiero morir a mí mismo para que tú reines, para que tú seas rey, para que tú seas Señor, para que tu autoridad esté en mi vida y sobre mi vida y yo deje de gobernarme a mí mismo y empiece tu gobierno a ser una realidad en mí. De eso me tengo que llenar. De eso me tengo que llenar. Y llenarme de la vida de Cristo. Llenarme de su vida. ¿Para qué? Para que la vida de Dios fluya en mí y fluya a través de mí. El apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que morir a mí mismo para que sea Cristo el que viva en mí de una forma práctica, no solamente teórica diciendo, no, el Señor vive en mi corazón. Sí, pero no fluye su vida a través de mí porque no lo estoy dejando que Él ocupe su lugar. Si tuviéramos que resumir todo esto de llenarnos de Cristo, tendríamos que leer el capítulo 15 entero de Juan, que no lo vamos a hacer, pero léelo. El capítulo 15 de Juan, ahí Jesús está hablando de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que por lo tanto tenemos que permanecer unidos a la vid. ¿Para qué? Para que entonces fluya la savia que es la vida de Cristo en mí, y es entonces cuando podemos dar fruto y fruto en abundancia. El gran problema es que generalmente la vid vivimos los pámpanos vivimos desconectados de la vid. Pero tenemos que conectarnos. ¿Para qué? Para que su vida fluya a través de nosotros. Eso es llenarnos de Cristo. Cuando Dios te libere, cuando Dios traiga una liberación, y si ya lo ha hecho, entonces empieza a llenarte de Cristo. Empieza a orar, a buscar a Cristo, empieza a meterte en su presencia, empieza a ayunar, llénate de Cristo, llénate de Cristo, llénate de Cristo. Cuanto más lleno de Cristo esté, va a estar más lleno de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libertad, por lo tanto puedes perseverar en esa libertad que Dios te ha traído. En Cristo hay sanidad, puedes perseverar. En Cristo es la fuente. Él es la fuente. Entonces llénate de Cristo. Lo segundo, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. A la iglesia, sed llenos del Espíritu Santo. Algunos se confunden y dicen, no, yo no necesito eso porque ya tengo al Espíritu morando dentro de mí. Sí, pero si os fijáis bien en la Escritura, hace una gran diferencia entre tener al Espíritu dentro y ser lleno del Espíritu. Hay una gran diferencia. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo dentro de él. Porque si no, no puede nacer de nuevo. Entonces, toda persona que ha depositado su fe en Jesucristo y ha recibido salvación por medio de la fe y por medio del perdón de los pecados, por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, viene el Espíritu Santo a morar dentro y la persona nace de nuevo. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, pero no toda persona que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo está llena del Espíritu Santo. Porque si así fuera, ¿por qué Pablo le va a decir a los creyentes que tenéis que llenaros del Espíritu Santo si ya lo tienen dentro? ¿Por qué? Porque podemos tener al Espíritu Santo, pero no la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que le pasa muchas veces a los creyentes y es lo que nos pasa. Que sí, yo he nacido de nuevo, tengo el Espíritu, pero me falta la llenura del Espíritu. Y aquí Pablo dice que nos llenemos del Espíritu. Es más, Pablo es más enfático porque en el original no dice llenaros, sino dice sed continuamente llenos del Espíritu Santo. O sea que esto no va de que yo fui lleno del Espíritu Santo en el año 80. Esto va de una constancia.
Todos los días tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Así que no hay solamente una llenura del Espíritu Santo, hay llenuras en plural del Espíritu Santo. Hay una llenura para hoy, hay una llenura para mañana. La llenura de hoy no me vale para mañana, la de ayer no me vale para hoy. Yo tengo que estar constantemente siendo lleno del Espíritu Santo, porque que el Espíritu Santo habite en mí no quiere decir que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y es mi responsabilidad. Por eso Pablo dice a la iglesia que tenéis que ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Entonces, si Dios te libera, llénate del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Esto lo vemos en el libro de los Hechos constantemente. En Hechos capítulo 2, recibieron la llenura del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, los 120, en el aposento alto, viene el Espíritu Santo, se derrama, viene lo que se llama también el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. 2 capítulos después, en Hechos capítulo 4, esa misma iglesia, más los que se habían añadido, son amenazados para que no prediquen en el nombre del Señor. Empiezan a orar y a clamar para que Dios les dé de nuevo. ¿Y qué pasa? Vino otra llenura del Espíritu Santo para un nuevo tiempo. Y si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Felipe predica el Evangelio en Samaria, multitud de convertidos que se estaban bautizando, y cuando lo oyen los apóstoles envían a Pedro y a Juan para que vayan allí, impongan las manos y todos los que habían nacido de nuevo fueran llenos del Espíritu Santo. Y cuando leemos el capítulo 9 vemos como Ananías se le presenta al Señor y envía a Ananías a casa, a la casa donde estaba el apóstol, el apóstol todavía no, Saulo por aquel entonces, que se había convertido, y Ananías le dice, el Señor me ha mandado para que sea lleno del Espíritu. Y Ananías ora por él y Pablo es lleno del Espíritu. Pero es que en el capítulo 10 vemos como el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y su familia. Pero es que en el capítulo 19 vemos cómo el apóstol Pablo va a Éfeso y se encuentra a 12 discípulos y le dice, ¿habéis recibido el Espíritu? Y dice, eso es lo que es lo que es, no sabemos, solo hemos oído del bautismo en agua, pero no del bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo. Ah, pero es que yo pensaba que ya tenían al Espíritu Santo dentro. Sí, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Y tú puedes ver eso a lo largo del Nuevo Testamento y puedes verlo a lo largo del libro de los Hechos, con las manifestaciones y las evidencias que acompañan a la llenura del Espíritu Santo, que tú sabes cuáles son. Una de ellas, hablar en otras lenguas. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, y no es la única, porque la llenura del Espíritu Santo va acompañado de otras señales. El fruto del Espíritu es otra de las señales. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, es otra de las señales que soy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo doy el fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando del carácter. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo dentro de mí. Habla de una vida de santidad y de pureza. De nada me vale decir soy lleno del Espíritu Santo y vivir en pecado. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo debe de producir el fruto de la santidad y del carácter de Cristo en mi propia vida. El fruto del Espíritu Santo, las evidencias del Espíritu Santo es también el poder. ¿El poder para qué? Bueno, el poder primero para vivir la vida cristiana. Poder para dar testimonio a un mundo perdido. Recibiréis poder y me seréis testigos. Es poder para testificar. Es poder para dar testimonio, para evangelizar, para dar un mensaje a un mundo que no tiene esperanza. El fruto del Espíritu, claro, también es poder para lo que hemos dicho antes, echar fuera demonios, sanar enfermos. Todo eso y más cosas son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, llénate, busca la llenura del Espíritu. Busca la llenura del Espíritu. No te conformes con la liberación. Llénate más y más del Espíritu. Más y más del Espíritu Santo. Hay que llenarse más del Espíritu Santo. Y por último, llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de regresar
a los fundamentos de la palabra de Dios. Desgraciadamente, en el pueblo carismático y pentecostal, estamos poniendo un énfasis en las señales y en los milagros y en los prodigios, pero estamos dejando de lado la palabra de Dios. Por eso podemos ver en la iglesia que hay sanidades, hay milagros, pasan cosas, pero después la gente tiene vida desordenada, recasamientos y divorcios a diestra y siniestra, permitiendo conductas pecaminosas dentro de la iglesia. Hay que volver a las Escrituras, hay que volver al fundamento de la palabra de Dios. La iglesia tiene que volver al libro. Antiguamente se conocía a los creyentes como los del libro, porque iban todos con el libro a la casa del Señor. Hoy nadie viene con la Biblia a la iglesia. Bueno, lo entiendo, la tenemos en los móviles, pero nadie la lee. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a proyectar ahí los versículos y ya nadie lee su Biblia. Escúchame, si tú tienes tu Biblia, tráetela. Y si no quieres traértela porque es incómodo y la tienes en el móvil, vale, cuando se lea una cita, búscala y léela en tu Biblia, no la leas aquí. ¿Está mal esto? No, está bien, pero ¿sabes para qué? Para un inconverso que venga y no tenga Biblia, pero si tú la tienes, lee la tuya. Nos hemos acostumbrado a que nos lo den toda fácil, entonces yo ya no leo la Biblia. No la leo durante la semana y cuando vengo aquí tampoco porque me la proyectan. Pero tenemos que volver a las Escrituras, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que orar la Biblia, hay que meditar las Escrituras, hay que escuchar la Biblia. Cuando vayas en el coche, deja de poner alabanza y ponte Biblia y escucha y oye la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia, llenarnos de las Escrituras, llenarnos de la Biblia, llenarnos de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor dice. ¿Para qué? Para que mi fe pueda ser fortalecida, para que yo pueda ir aplicando los principios bíblicos que me van a ayudar a caminar en la libertad que Dios me ha traído por su gracia y su misericordia. Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver al libro, tenemos que volver a llenarnos y a saturarnos de la palabra del Señor. No puede ser que vivamos toda la semana y no leamos ni siquiera un versículo. Tenemos que volver al fundamento, tenemos que volver y llenarnos como nunca antes de la palabra. Algunos lo único que oyen de la palabra es lo que escuchan aquí el domingo, pero no, eso no vale. Lo que Dios te quiere hablar a ti mañana, si tú no te expones, si tú no oras, si tú no buscas la Biblia, a lo mejor no te lo habla con lo que se te predica aquí el domingo, porque Dios tiene una palabra para ti mañana. Y no va a ir el pastor a predicarte a tu casa el lunes para darte un mensaje a ti para que Dios te hable. Tú te tienes que exponer a la palabra para que Dios te hable y tú puedas escuchar su voz y puedas escuchar y discernir su voluntad. Entonces, llénate de la palabra. Satúrate de la palabra. Llénate de Cristo, llénate del Espíritu y llénate de la palabra de Dios. Y con eso ya tenemos un blindaje espiritual para que no volvamos a recaer en aquellas realidades de las cuales ya Dios nos ha liberado, sino que nos va a permitir a caminar en esa libertad. Pero tenemos que llenar la casa. Porque si no la llenamos nosotros, el enemigo la va a llenar. O sea, te digo que la casa no se va a quedar vacía. Alguien la va a llenar. O la llenas tú, o te la llena el enemigo. Prefiero llenarla yo. Pero no la puedo llenar a mi manera. Tengo que llenarla con lo que la Biblia me dice que tengo que llenarla. Amén. Nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Lo que tú ya has hecho, lo que tú estás haciendo, lo que está por venir, Señor. Padre, lo que ya hemos visto y lo que somos conscientes y aquello que aún todavía no hemos visto, pero sabemos que tú estás obrando en lo secreto. Te damos gracias, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos des de tu gracia. Padre, para que podamos aplicar y encarnar
cada uno de los principios, Señor, que en esta mañana tú nos has hablado, Padre, para poder vivir y mantener la libertad que tú traes a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a rendir nuestras vidas a ti, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a permanecer totalmente rendidos a tus pies. Que tú nos ayudes a llenarnos de Cristo, a llenarnos de tu Espíritu, a llenarnos de tu palabra, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que cada vez que tú obres, Señor, una liberación, una sanidad en nuestras vidas, tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde esta palabra, nos recuerde cuál es el propósito de esa liberación, Padre, y que nuestras vidas, Señor, puedan realmente responder a tu palabra, Señor. Señor, queremos responder a lo que tú nos estás hablando en este tiempo, Señor, pero reconocemos también muchas veces nuestra propia debilidad, nuestras propias limitaciones, nuestra propia torpeza. Por eso apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia y apelamos a la ayuda de tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, Padre, el cual nos recuerda todas las cosas que tú nos has hablado, Señor. Que en el tiempo de la liberación tu Espíritu nos recuerde cada palabra que tú nos has traído, Padre, desde el principio que empezamos a hablar de la liberación hasta el día de hoy, tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerde cada palabra que tú has traído, Señor, para que podamos, Señor, ubicarnos correctamente, para que podamos responder correctamente, para que podamos recibir y perseverar en esa liberación y aún podamos, Señor, Padre, canalizarla para la gloria y la honra de tu nombre y para poder ministrar a un mundo que necesita ver, no solamente oír, sino que necesita ver que Cristo es real, que el poder de Cristo es real, que la obra de Cristo es real y que aún a día de hoy sigue habiendo milagros y sigue habiendo sanidades y sigue habiendo liberación, porque la obra de Cristo no se ha cortado. Sigue estando vigente hasta que Cristo venga por segunda vez, Padre. Ayúdanos, te rogamos, Señor, que nada de lo que tú nos has hablado, Padre, el enemigo pueda robarlo, Señor. Oramos para que esta semilla, Padre, pueda ser sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos a ser personas responsables que sobre la semilla que tú has traído todo este tiempo estamos regando, estamos orando, estamos perseverando, estamos limpiando el terreno para que esa semilla germine y disfrute en nuestras vidas y no venga el enemigo y se la coma y la robe, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amén.